Vamos a hablarles acerca de las heridas quirúrgicas, pero primero vamos a darles una breve introducción de lo que es una herida. Una herida es la pérdida de la continuidad de cualquier estructura corporal, puede ser tanto externa como interna, que va a ser causada por agentes físicos. Dentro de la clasificación de las heridas tenemos según la presencia o no de infección, según la presencia o ausencia de rotura en el tejido superficial, según la causa, según la manera en que ocurre y sobre la clasificación de las heridas quirúrgicas. Según la presencia o no de infección tenemos limpia y contaminada. La limpia va a estar siempre libre de gérmenes patógenos y la contaminada siempre va a contener gérmenes patógenos. Según la presencia o ausencia de ruptura en el tejido superficial, tenemos cerrada y abierta. La cerrada es cuando no se va a producir ninguna ruptura de piel y mucosa, y la abierta vamos a tener una ruptura tanto de la piel como de la mucosa. Según la causa tenemos traumática o accidental y la intencional. La traumática o accidental, esta aquí ocurre en condiciones sépticas y existe un gran peligro de que se infecte, como por ejemplo los politraumatismos. La intencional, esta aquí es producida por un propósito específico, como por ejemplo los espasmos. Según la manera en que ocurre tenemos por abrasión, que esta aquí va a ser el resultado de la fricción o de una raspadura. La contusa aquí es cuando se va a producir un golpe a nivel del abdomen, del flanco y hipocondrio, y a veces resulta ser grave, que puede terminar en la ruptura del hígado, vaso o riñón. La incisa, esta aquí siempre va a ser producida por el cirujano al momento de realizar una incisión. La lacerante, esta aquí va a ser producida por una sierra, serrucho o mordedura de perro. También tenemos por arma de fuego, que esta aquí es cuando interesa una cavidad natural y va a ser penetrante, acedal o tangencial. La punzante, esta aquí va a ser producida por estiletes, bayonetas, agujas, anzuelos. Dentro de una herida quirúrgica, esta aquí es la incisión a través de la piel que se hace en una cirugía. Tenemos en su clasificación limpias, limpias contaminadas, sucias y contaminadas. Las limpias son heridas operatorias no traumáticas, no hay inflamación y no se penetra en el tracto respiratorio, ni gastrointestinal ni genitourinario, y son electivas. Y aquí tenemos, por ejemplo, una mastoplastía. Estas aquí también se reinan por primera intención. Y también tenemos las limpias contaminadas. Estas son heridas operativas no traumáticas que penetran en el tracto respiratorio, gastrointestinal y genitourinario. Aquí, como por ejemplo, tenemos la hernia, la prostatectomía y histerectomía. En las sucias, estas incluyen heridas abiertas accidentalmente. Hay transgresiones importantes de la técnica y se realizan incisiones donde hay inflamación aguda, como por ejemplo los politraumatismos o una apendicitis. Las contaminadas, aquí los gérmenes causantes de esta infección postoperatoria están presentes antes de la intervención quirúrgica, como por ejemplo una peritonitis y las heridas antiguas infectadas. Dentro de la fisiología de la cicatrización vamos a tener tres fases, como es la fase latente o de infiltración inflamatoria, la fase de fibroplasia o fibroplastía o proliferación, la fase de contracción o retracción o maduración. En la fase latente o de infiltración o inflamatoria, en esta fase se va a dar como resultado de la lesión celular. Aquí los capilares se van a dilatar en la zona lesionada. El volumen sanguíneo de la zona va a aumentar y disminuye la rapidez de la circulación de la sangre. Aquí la sangre lleva leucocitos, plasmas que van formando el exudado en la zona lesionada y se liberan ciertas sustancias como es la leucotoxina, necrosina y la histamina. También tenemos la fase de fibroplasia o fibroplastía o proliferativa. Aquí hay un aumento de nuevos capilares y brotes linfáticos endoteliales en la zona de la herida. También tenemos la fase de contracción o retracción o maduración. Aquí hay una cicatrización debido a los fibroblastos una vez que ha pasado la fibroplasia. Aquí los capilares y los brotes linfáticos endoteliales del nuevo tejido van desapareciendo y la cicatrización se va encogiendo. Factores que influyen en la cicatrización de una herida quirúrgica. Dentro de esos factores encontramos los locales y los generales. Factores locales. Tenemos el riego sanguíneo. La sangre suministra elementos nutritivos como el oxígeno y sustancias inmunizantes como las células de defensas. Estos productos son necesarios para la cicatrización y proporcionan mecanismos para combatir infecciones.
Otro factor tenemos las infecciones. La persistencia de procesos infecciosos y cuerpos extraños causan destrucción tisular y retrasan o anulan el proceso de cicatrización. Reposo. La inmovilidad de los bordes de la herida apresura la reparación y curación de las heridas. Edema. Reduce el riego sanguíneo impidiendo el paso de nutrientes que ayuden al proceso de cicatrización. La presencia de tejido desvitalizado o necrótico retarda el proceso de cicatrización, por lo que es necesario desbridar. Dentro de los factores generales tenemos la edad. Los pacientes jóvenes y adultos mayores tienen más riesgo que otros, ya que los niños menores de meses la circulación y la función renal aún no se ha desarrollado para orientar adecuadamente el estrés de una cirugía, y en los adultos mayores su circulación suele estar deteriorada. El estado nutricional. La nutrición de un individuo tiene un gran efecto en el proceso de cicatrización, como por ejemplo las proteínas ayudan en la formación de nuevo tejido y la síntesis de colágeno durante la última etapa de la cicatrización. Entre los factores endocrinos, la eliminación excesiva de glucocorticoides secretados por las glándulas suprarrenales, como es la cortisona, dificultan la síntesis de proteínas, favoreciendo el edema. La cicatrización es más lenta en personas con anemia y trastornos sanguíneos. Esto disminuye el riego sanguíneo y puede favorecer la existencia de procesos infecciosos. Los cuidados de enfermería en una herida se basan en la teoría de enfermería de Callista Roy, la cual se enfoca en la adaptación del hombre en lo biológico, psicológico y social. Callista Roy nació en Los Ángeles en 1939 y se graduó en 1963. Desarrolló la teoría de la adaptación, ya que en su experiencia en pediatría quedó impresionada por la capacidad de adaptación de los niños. Considera que el hombre es un complejo sistema biológico que trata de adaptarse a los 4 aspectos de la vida: la fisiología, la autoimagen, la del dominio del rol, la de independencia. Los diagnósticos de enfermería se basan en los signos y síntomas que presenta el paciente en ese momento, en la cual el profesional de enfermería puede realizar las intervenciones necesarias en un paciente. En las heridas quirúrgicas tenemos las siguientes etiquetas diagnósticas, los que son el deterioro de la integridad tisular, que es relacionado con el proceso infeccioso y que se evidencia por la destrucción tisular. El NIC son las intervenciones que un profesional de enfermería realiza con el paciente, en la cual aquí en una herida quirúrgica se realiza lo que es la vigilancia de la piel, en la cual se comprueba la temperatura de la piel, se instaura medidas para evitar el mayor deterioro si es necesario, y se observa su color, calor, textura y si hay inflamación o edema alrededor de la herida quirúrgica. Y se administran los respectivos medicamentos que son prescritos por el médico. Y el NOC son los resultados de dichas intervenciones, en la cual en una herida quirúrgica el paciente va a mejorar su integridad cutánea. Siguiendo con las etiquetas diagnósticas, tenemos el dolor agudo relacionado con los agentes lesivos evidenciados por las fases dolorosas. En el NIC vamos a asegurarnos de que el paciente recibe los analgésicos correspondientes, siempre y cuando prescritos por el médico. Se debe controlar los factores ambientales que puedan afectar en la respuesta del paciente a las molestias. Se debe disminuir o eliminar los factores que aumenten la experiencia del dolor. Como resultado va a ser que va a ser el dolor controlado, el paciente va a estar tranquilo y sin ninguna molestia. Otra etiqueta diagnóstica es la ansiedad. Lo vamos a relacionar con el entorno hospitalario evidenciado por el insomnio. En el NIC vamos a valorar y paliar la presencia del dolor, náuseas y vómitos. Vamos a controlar los efectos de la medicación administrada. Se debe colocar al paciente en una posición cómoda que facilite la ventilación. Se debe mantener informada a la familia y al paciente los procedimientos que se le van a realizar. Eso de aquí es necesario para que el paciente conozca los procedimientos y evite la ansiedad y nos ayude y nos colabore con los que se le va a realizar. Como resultados tenemos que el paciente se va a mostrar tranquilo, sin dolor, va a dormir tranquilamente y colabora con todos los procesos que se le van a realizar. Otros diagnósticos de enfermería quirúrgica está la hipertermia relacionado con medicación evidenciado por piel enrojecida. Dentro de las intervenciones NIC, aquí se observa el estado de la piel en cuanto a temperatura y color
valorar el apósito y los drenajes en la herida si presenta el paciente, valorar pérdidas hemáticas si las hay, controlar los efectos de la medicación administrada, bajar la temperatura con medios físicos y administrar antipiréticos. Dentro de los resultados NOC, aquí el paciente se encuentra con su temperatura bajo los rangos normales. Hablaremos sobre la técnica de curación de las heridas quirúrgicas. ¿Cuáles son sus objetivos? Primero, promover el proceso de granulación y cicatrización. Mediante la utilización de técnicas adecuadas evitaremos lo que son complicaciones e infecciones. Y también vamos a promover la salud y el bienestar del paciente. ¿Cuáles son los materiales que vamos a utilizar para la curación de herida quirúrgica simple? Soluciones como es el suero fisiológico o cloruro de sodio. Vamos a utilizar lo que son los guantes estériles, una mascarilla, utilizaremos pinzas de curaciones y la riñonera para colocar los apósitos ya sucios y contaminados. Previamente debemos recordar que debemos de haber realizado nuestro lavado de manos e informar al paciente sobre lo que se le va a realizar. Hoy hablaremos sobre técnicas de curación que favorecen el tejido de cicatrización. La enfermera dice, aquí estoy, y en cualquier herida limpia o sucia contaminada, siguiendo metas hasta conseguir su remisión. Limpiando, curando, valorando la herida, su temperatura y tipo de exudado, celoso purulento, manteniendo la higiene. Preparo el ambiente, preparo el paciente, voy examinando. Con una herida limpia o tal vez contaminada, lavado de manos con la técnica adecuada para no infectar, y el riesgo de evitar, como solución salina o gotas adecuadas a una frecuencia diaria de apósitos y gasas, voy a cambiar y voy a observar la presencia de sangre, la deficiencia, estado de estructura, tipo de colecciones que puedan drenar, y voy a secar del borde interno al borde externo, tomando en cuenta los movimientos que voy a efectuar en forma circular. Hoy les presentaremos los cuidados de enfermería en una curación de herida quirúrgica. Primero, determinamos las características del proceso fisiológico de una curación. El exudado, la piel circundante, la presencia de tejido de granulación. El exudado, la piel circundante, la presencia de tejido